de una serie de proyectos, que son 4 en total presentados por distintos diputados, referidos a el retiro del 10% o de un segundo retiro del 10%. Estas son imágenes de la comisión respecto a esto, la Comisión de Constitución, respecto a lo que vaya a ocurrir en el Parlamento. Vamos a revisar una nota, se está votando, hasta ahora iba 5-0, ¿no?, la votación. Esto es en este minuto. Vamos a revisar la nota y luego lo comentamos al aire para ver si prospera, ¿no?, este proyecto que debería dejar con el segundo 10% de los ahorros previsionales de los chilenos disponibles de aquí a la Navidad. Lo comentamos al regreso. Atención, urgente noticia, les prometí segundo retiro del 10%. Se demostró que el sistema no colapsa. Esperamos que esté aprobado en el mes de diciembre. Retirar fondos lo único que va a tener como consecuencia en el mediano y en el largo plazo es disminuir el monto de las pensiones. Es completamente necesario que alrededor de 4 millones de chilenos, que serían los beneficiarios si se aprueba una reforma constitucional de este tipo, lo puedan hacer. No hay política de Estado que pueda competir con 20.000 millones de dólares de retiro de pensiones. Y ese es el tamaño del daño que le estamos haciendo a las pensiones futuras. Volando pasó el tiempo desde que se dio el sí al primer retiro del 10% hasta hoy, donde en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados votarán 3 proyectos refundidos sobre el segundo retiro de fondos previsionales. Si ese gobierno no ayuda, como ha sucedido ahora, que no ayuda significativamente y en propuestas de ayuda social con base amplia, sin letra chica, bueno, va a terminar todo el Congreso apoyando el segundo 10%. Y si tenemos el fondo de pensiones como un cajero automático, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser ahora por Navidad, el próximo año para comprar de útiles, después para Semana Santa, quizás para la Virgen del Carmen y también para el 18 de septiembre? Yo creo que eso no es correcto. Si no hubiese sido por las redes sociales, si no hubiese sido por el apoyo ciudadano, el primer retiro nunca se hubiese podido llevar a cabo. Por lo tanto, este llamado es muy importante. Los 3 proyectos refundidos que se votarán hoy serán: 1. Proyecto refundido que modifica la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos provisionales. 2. Proyecto refundido que modifica la Carta Fundamental para permitir el retiro excepcional de fondos acumulados en compañías de seguros bajo la modalidad de rentas vitalicias. Y 3. Proyecto refundido modifica la Carta Fundamental para facilitar al juez de familia a autorizar el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso por parte del alimentario o su representante legal en calidad de agente oficioso. Esta votación para el gobierno no es muy beneficiosa, dado la cantidad de afiliados que se quedaron sin ahorros en sus cuentas individuales tras el primer retiro. De esto han hablado el ministro de Economía. 1.800.000 personas se quedaron con 0 pesos en su cuenta de ahorro de las pensiones. El ministro del Interior. Para mejorar las pensiones no podemos desfondar lo que hoy día existe, sino que con el contrario, acrecentarlo. Y la ministra del Trabajo. Seguir retirando recursos que son para una futura vejez hoy día no nos parece que es lo correcto. En cambio, creemos que es imperioso avanzar en una reforma a las pensiones. La iniciativa establecería los mismos montos mínimos y máximos que la reforma constitucional anterior, que inició en agosto pasado, o sea, entre 35 UF, cerca de 1 millón de pesos, y 150 UF, o sea, 4.300.000 pesos. Según la encuesta Data Influye de este mes, un 85% de los ciudadanos retiraría un nuevo 10%. El ministro Briones se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser un ministro, digamos, mal agüero. Recordemos, en el primer proyecto dijo que se iba a producir un apocalipsis en Chile y que el sistema previsional se iba a destruir automáticamente. Hoy día anda con lo mismo. Dicen que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Pero lo que no dice el señor ministro Briones es que los chilenos necesitan pan hoy.
Por horario, la votación se debería estar realizando. Desde las 15 horas estaba programada. Habrá que esperar qué sucede para seguir con el paso de ser discutido en la Cámara de Diputados, para allí se vea si pasa al Senado y así poder convertirse en ley. Estamos presentando Contigo en Directo. Y para hablar de este tema nos acompañan dos diputados de la República. Estamos junto a Alejandra Sepúlveda y también a Sebastián Torrealba. Gracias por su presencia en el programa, por aceptar esta conversación. Nos vamos a ir a una pausa muy cortita y al regreso vamos a hablar de los distintos proyectos, porque son varios. Tiene que ver con el retiro de las personas que tienen una enfermedad terminal. Tiene que ver también con las personas, los papitos corazón, como les llaman, y que deben las pensiones alimenticias. Y más, las personas de la clase media que sin duda cuando se termine el IFE, ahora, a fin de mes, no van a tener tampoco sustento para seguir avanzando en lo que queda de pandemia. Así que lo debatimos al regreso. Vamos a una pausa muy cortita y seguimos con más contenido. Hasta el momento han votado los diputados Calisto, Gutiérrez, Soto, La Vaca y Zafirio. Cada uno de ellos ha votado de manera positiva, así que va ganando 5-0 la idea de legislar. Diputada Sepúlveda, parto con usted. Algunos dicen... Vamos a poner las dos visiones, ¿ya? Porque algunos dicen en un lugar que el gobierno no ha dado respuesta a la clase media y que se acaba el IFE y que mientras eso no ocurra, mientras no haya respuesta, hay que echar mano donde sea para poder sobrevivir esta pandemia. Pero por el otro lado, los que dicen que aquí se está jugando con los ahorros de los chilenos. ¿Por qué razón? Porque ya sacaron sus ahorros previsionales cerca de 3 millones de chilenos, el 100%. Si ahora se aprueba este segundo retiro, serían 4.200.000 y tampoco iría el apoyo a los más desposeídos porque ni siquiera cotizan. Entonces, ¿con qué visión cree que tenemos que quedarnos? Ya, primero Humberto, buenas tardes, a todos y a todas, también a Sebastián. Decir que, mira, lo más importante para nosotros era cómo incorporamos recursos en la familia. Así nace el primer retiro y tiene la misma, ¿no es cierto?, concepción, el mismo sentido este segundo retiro. Entonces, la idea es que no solo tiene que ver, y la moción que nosotros presentamos, ¿no es cierto?, esta reforma constitucional, no solo tiene que ver con este retiro de los fondos, y que bueno, ¿no es cierto?, que ya se está aprobando en general, sino también la posibilidad de entregar una bonificación adicional a aquellos que hoy día, ¿no es cierto?, no pueden retirar, que son alrededor de 1.900.000 personas, ¿no es cierto?, que quedaron cero en su cuenta, pero al mismo tiempo una cantidad de personas que nunca recibió apoyo, ¿no es cierto?, como solo que tienen que ver con aquellos que tienen pensión a través del Pilar Solidario o aquellos que tienen pensión con el IPS o el INEP antiguo. Entonces, por esta inacción del gobierno, porque si tú te preguntas qué es lo que pasó con el bono de la clase media, por ejemplo, de cada 4 personas a que pudo haberle llegado, que fue muy acotado además, de cada 4 personas, una hoy día está cuestionada. Entonces es un instrumento que se creó sin el carácter de ser universal, ni tampoco una ayuda concreta permanente a la clase media. Entonces todos los instrumentos que ha creado el gobierno han sido absolutamente restringidos, entre ellos este bono de la clase media, entre ellos el FOGAPE, el IFE, ¿no es cierto?, que ya se está terminando. Entonces nos vemos instrumentos permanentes, universales, que puedan ayudar efectivamente a las personas más desposeídas y a lo que tiene que ver con la clase Diputada. media. Las futuras pensiones, nosotros invitamos al gobierno ahí, a las futuras pensiones invitamos al gobierno a hacer la reforma. Sí, la voy a interrumpir porque no tengo tanto tiempo, entonces quiero que conversemos entre los tres. Le voy a dar también la palabra. Sí, le voy a dar la palabra al diputado Torrealba respecto también a su visión. Y si es que esto efectivamente es una ayuda, porque aquí hay una realidad que es innegable. La pandemia no se ha terminado, todo lo contrario, el IFE dura hasta fin de mes, no queda nada. Y esto probablemente continúe no solo el 2020, sino que parte del 2021, diputado. Mira, nosotros creemos de que hoy día en la Comisión de Constitución probablemente este proyecto se apruebe. Perdón, van 6-0. Lo voy a interrumpir solo para decirle que me informan por interno. Acaba de votar el diputado Alinco, entonces ya son 6 votos a favor. Nosotros no nos vamos a negar a la discusión. Hoy día lo que se vota es la discusión en general. Pero me sorprende lo que acaba de decir Alejandra, con quien siempre tenemos debate en el Congreso. Me sorprende que llame al gobierno a votar la reforma a las pensiones. Porque la Alejandra votó en contra de la reforma de las pensiones el 29 de enero, cuando se llegó a un acuerdo con la ADC y el oficialismo para aprobar
la transición de un sistema de capitalización individual a un sistema mixto. Entonces me sorprende y me alegra que hoy día la Alejandra haya cambiado de opinión y esté pidiendo de que se apruebe la reforma a las pensiones que votamos el 29 de enero del Congreso y que es evidentemente inmoral. Y luego de casi 10 meses de votado ese proyecto en el Congreso, hoy día en el Senado lo tenga guardado el senador Letelier debajo de un cajón y no haya tenido nunca la disposición a ponerlo en votación, así que me alegro por lo que está diciendo la Alejandra. Diputada, preguntémosle, le voy a dar la palabra al tiro, pero vayamos pimponeando. Diputada, cortito, ¿cambió de opinión o no? No, pues Humberto, si la reforma que planteó el gobierno es súper mala, es pésima. Deme los puntos, ¿por qué dice que es mala? Oye, y tuvieron... Por eso que tuvieron que rajuñarlo, porque lo que hace es que no toca ni un peso a la AFP, Humberto, ni un peso. Ese 10% que hoy día tiene la AFP es intocable, intocable. El sistema no se altera. El 6% adicional, la única forma que nosotros podamos tener un equilibrio y de verdad tener mejores pensiones, es que ese 6% pueda ir a reparto y que de alguna manera se vaya equilibrando hasta a lo menos tener un equilibrio entre lo que se va a la AFP y lo que tienes en reparto. Por cada punto que tengamos en reparto puede subir 50.000 pesos una pensión. Voy a darle nuevamente la palabra al diputado para que hablemos todos. Así que no he cambiado de opinión, espero que tú cambies para que entiendas cómo se tiene que reformar las pensiones, pero lo que planteó tu gobierno no sirve. Diputado Sepúlveda, le quiero hacer otra pregunta, porque aquí se están debatiendo cuatro ideas. Humberto, es que parece que la diputada Sepúlveda no entendió el proyecto que rechazó, porque exactamente lo que se votó en ese proyecto es que de la capitalización individual un 3% se iba a individual, un 3% a reparto, por lo tanto hoy día tenemos un sistema mixto que la misma diputada Sepúlveda lleva pidiendo hace mucho rato. Entonces, a mí me parece que se desvía un poco el foco con este retiro del 10%. Ahora le voy a dar una mala noticia a la diputada Sepúlveda. Con este retiro del 10% tampoco le van a tocar un pelo a la AFP. Es más, nuevamente la AFP se van a echar al bolsillo millones y millones de dólares, resultado del encaje que tienen las AFP y por donde ganan plata. Por lo tanto, la verdad es que me parece que están confundidos con las cosas importantes. Y yo creo que lo importante, Humberto, es la reforma a las pensiones. Yo llevo 3 años en el Congreso, la Alejandra debe llevar como 10, un poco más que yo, pero esto se viene discutiendo hace 15 años, la reforma a las pensiones. Se hizo la mesa de trabajo número 1, número 2, número 3, comisión asesor presidencial, no sé cuánto, se han hecho miles y miles de diagnósticos. Ya llegó la hora de votarlo, de dejarse de hacer el loco en el Congreso y votar la reforma a las pensiones, que fue lo que nos pidió la ciudadanía el 18 de octubre con más fuerza. Sí, pero diputado, lo voy a interrumpir porque lo que pidió la ciudadanía es una reforma a las pensiones, pero si aquí hay 2 diputados de distintos pensamientos y uno se acusa con el otro, la otra con uno, y significa que no nos estamos poniendo de acuerdo. O sea, las reformas van a seguir escondidas en los cajones mientras nadie esté dispuesto a ceder. No, y mientras no nos interrumpamos porque quiero escucharlos los dos. Diputada, usted primero. Ya, y mientras no tengamos los 2/3 para hacer las reformas que se necesitan en las pensiones, porque la diferencia, yo creo que el diputado Torrealba no se leyó bien el proyecto de su gobierno, porque no son 3 y 3, no 3 a reparto y 3 a capitalización individual, son solamente 2 a reparto, 2 a capitalización individual y 2 que van al sistema de seguro. Entonces, con 2 al sistema de reparto, pero déjame terminar. No nos interrumpamos porque como estamos por Zoom es más complejo. Los dos que se van al sistema de reparto no soluciona nada el problema. Y la capitalización individual, la plata, ¿no es cierto?, ahí con las FP que hace lo que quiere y que ayuda a las empresas grandes, pero sabemos que raya para la suma, no tenemos buenas pensiones, sigue exactamente igual. Entonces, yo invitaría al gobierno a que aprendiera a escuchar y supiera dónde de verdad hay que hacer la reforma. Y no en este maquillaje que permanentemente hace sin tocar ni un pelo a la AFP. Diputado. Humberto, nuevamente la diputada Sepúlveda. Oiga, pero espera, se le voy a pedir un puro favor. No se sigan acusando que no entendió el proyecto, que no lo leyó, porque si no a mí me queda la sensación de que ninguno leyó el proyecto. No. Es bueno, pero es súper fácil saber porque está en los boletines. Ya, diputado, lo escucho. Lo que se aprobó en la Cámara de Diputados es el 3-3 y hoy día lo que ha propuesto el gobierno en el Senado, no en la Cámara de Diputados, es el 2-2 que plantea la diputada Sepúlveda. Ahora, no es que el Congreso no hemos llegado a un acuerdo, sí llegamos a un acuerdo, lo que pasa es que Alejandra lo rechazó, que llegamos a un acuerdo y se votó por mayoría y se aprobó la reforma a las pensiones
que es lo que yo te digo, Humberto, que hoy día tiene el Senado guardado en un cajón hace 10 meses, que a mí me parece inmoral. Ahora, si al diputado Letelier no le gusta la reforma a las pensiones, al senador Letelier no le gusta la reforma a las pensiones, yo le pediría al senador Letelier que la vote y que la rechace si no le gusta. Pero ahora, no podemos seguir estirando el chicle con la reforma a las pensiones, porque la verdad es que yo creo que luego de 10 meses de un acuerdo en la Cámara de Diputados por un nuevo sistema de pensiones, es inmoral que en el Senado no se haya puesto en votación. Diputado, tengo que irme a una pausa comercial, pero al regreso quiero que hablemos de lo que está ocurriendo ahora, porque el tema de el sistema previsional es tan grande que podríamos debatirlo por capítulo, digamos, por tomos, es gigante. Pero me gustaría hablar y centrarnos en el próximo bloque de los proyectos que se van a legislar si es que esto se aprueba. Y tiene que ver con un proyecto a propósito de inmoralidad. Si es que una persona se va a morir, tiene una enfermedad terminal, que estemos a esta altura del 2020 debatiendo esto cuando se debió zanjar hace años, me parece que aquí los dos me asienten con la cabeza, me imagino que están de acuerdo, que es un proyecto que presentó ahora el diputado Ilavaca para esta discusión. Vamos a Alejandra Sepúlveda y el diputado Sebastián Torrealba. Diputada, respecto a lo que se está discutiendo ahora, no la reforma del sistema previsional, porque es un tema más engorroso, es más largo, pero lo que se está discutiendo acá, ¿usted estaría dispuesta a aprobarlo? Hay 4 proyectos también sobre la mesa que tienen que ver con, por ejemplo, lo que hablábamos antes, una persona con enfermedad terminal que pueda retirar su fondo. También para ayudar a la clase media. ¿Va a votar que sí, por ejemplo, si es que esto se aprueba? Absolutamente vamos a votar que sí. Además, yo soy autora y conjunto con el diputado Lincoln y el diputado Esteban Velázquez de una de las mociones parlamentarias que se refundió. Y son, yo diría, 4, en general 4 ideas que son muy importantes. Una que planteaste, ¿no es cierto?, al comienzo, lamentablemente ahí con las enfermedades terminales, el retiro del 100%, hay que hacer alguna indicación en tema de los seguros de las personas, ¿no es cierto?, que quedan con sobrevivencia, pero ahí hay un capítulo muy importante que ya incluso ya se votó en general, Humberto. Ahora sí, tendríamos que entrar en particular. Lo segundo, el retiro de fondos propiamente tal, y que ahí en el retiro de fondos hay algunas diferencias en relación a la propuesta, ¿no es cierto?, del primero, que se pagaría en un solo acto, no en 2, como se planteaba en el primer retiro. La posibilidad también, ¿no es cierto?, de poder hacer un retiro en las rentas vitalicias. Recordar, ¿no es cierto?, que ellos no tienen fondos ahí, sino es en las aseguradoras. Por lo tanto, ahí también hay algo que tenemos que mejorar, y es un aprendizaje del primero. Y lo segundo o lo tercero es lo que planteó el diputado Mirosevich, y ahí es una indicación, una moción de él para el retiro forzoso, ¿no es cierto?, en las pensiones de alimentos. Entonces son 4 temas que se están tratando el día de hoy y que esperamos, ¿no es cierto?, se vote en general, en un alto porcentaje además de votación en general en la comisión, y después, ¿no es cierto?, se tiene que ver en las indicaciones en particular y posteriormente a sala. Diputado Torrealba, ¿qué opina usted respecto a esto? ¿Va a votar que sí? Bueno, hoy día se está votando en la comisión, son 4 proyectos, como decía Alejandra. Yo me vuelvo a sorprender porque el retiro anticipado de las enfermedades terminales era una de las cosas nuevas que tenía la reforma a las pensiones, que te vuelvo a repetir, votamos el 29 de enero y que la Alejandra rechazó. Entonces ahora lo va a votar a favor, pero en enero lo rechazó. Hay una diferencia. Lo que pasa es que cuando esas mociones, diputados, van atados a otras cosas, o se rechaza todo o se aprueba todo, entonces es muy difícil ahí marcar la diferencia. No, para nada. Esa votación de la reforma a las pensiones se vota en particular y se puede votar por separado también. Pero aquí lo importante es que este segundo retiro se discuta con altura de mira y entendiendo de que lo que tenemos hoy día no es exactamente igual a lo que teníamos hace un tiempo atrás con el primer retiro, porque aquí sabemos todos que mucha gente retiró el 100% de sus fondos de pensiones. Si se logra construir este proyecto como está hecho hoy día, o sea, sin ninguna modificación, van a ser 4 millones de personas las que van a quedar con 0 pesos en sus pensiones, y por lo tanto vamos a tener ahora, diputado,
mayor. Ahora, déjeme decirle algo antes de continuar. Primero, que ya se votó y se va a legislar. O sea, se votó la idea de legislar porque el diputado Celis, que reemplazó al diputado Fuenzalía, votó a favor. Son 7-0, se alcanzaron los votos para que esto pase a la Cámara. Ahora, importante lo que dice usted también, y quiero contrapreguntarle, porque usted me dice, bueno, hay 4 millones, cerca de 4 millones.2 que van a quedar sin ahorros previsionales, con 0 pesos. Pero también, ¿qué hacemos con la urgencia? Porque hay personas que están con 0 pesos ahora, no mañana. Sí, claro, mira, con la urgencia, Humberto, es evidentemente la reforma a las pensiones. No queda otra, porque la gente ya retiró sus fondos, aunque me ponga cara de lamento ahí la Alejandra. Y yo invito a la oposición a también acelerar, a aprobar la reforma a las pensiones, al igual como lo están haciendo ahora con mucha celeridad. Y yo entiendo que la diputada Sepúlveda quiere ser candidata a senadora, pero no es necesario echarse el sistema de pensiones para ser popular y salir senadora. Lo importante es hacer la política pública bien hecha, y yo creo que aquí hay una oportunidad de hacerlo bien, porque te vuelvo a repetir, aquí lo que se está legislando es muy distinto a lo anterior. Diputado, ahora también convengamos que los que se gastaron el 100% de su ahorro, en su mayoría, no todos, en su mayoría, son personas que tuvieron muchas lagunas, pero más que todo, personas que están cotizándose muy poco, personas más jóvenes, que por supuesto no tienen lo suficientemente ahorrado, consumieron el 100%, pero lo que dictamina también esto, o la idea, es que ellos puedan seguir trabajando y volver a recuperar esos ahorros iniciales, sobre todo considerando la emergencia que estamos viviendo. Sí, lo que nosotros no hemos cambiado en el discurso, y aquí termino, Alejandra, lo que nosotros no hemos cambiado en el discurso, que lo hemos dicho desde un principio, que la gente no puede pagar el costo de la pandemia con sus ahorros. Eso es absolutamente injusto, lo dijimos en el primer retiro, lo volvemos a decir ahora, y no nos vamos a negar a esta discusión, sino que vamos a aportar ideas para que este proyecto salga bien hecho, como está hoy día. Pero para que la gente no gaste su ahorro, diputado, perdón que lo interrumpa, para que la gente no gaste su ahorro, es el Estado, y en particular, en este caso, su gobierno, el que lo representa usted también como diputado, el que debiera dar esa solución, o extender el IFE, o tener otro bono. Pero aquí el problema es que esta decisión no se está tomando por un tema de qué sé yo, de libre albedrío, porque a alguien se le ocurrió y lo encontró novedoso. Se está tomando porque efectivamente las medidas no van a alcanzar de aquí a que termine la pandemia, que nos ha sorprendido a todos porque ha durado más de lo que se esperaba, o todavía no se encuentra el antídoto, que es la vacuna. Humberto, lo importante es hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero no quitarle de sus fondos de pensión a las personas que son para el futuro. Y nosotros, y no pude terminar anteriormente, nosotros en este segundo retiro vamos a poner ideas sobre la mesa, porque yo creo que es importante el poder legislar sobre esto, pero hacerlo bien. Ya, démosle la palabra a la diputada Sepúlveda, que se me va a ir el tiempo. Y perdón, y lo último, sin ocupar esta discusión que es súper popular para fines personales electorales, ya, como diputado, en el Congreso. Que le responda a la diputada Sepúlveda, porque fue... Primero, Humberto, mira, yo soy miembro permanente de la Comisión de Trabajo. He estado todos estos años, además, en precisamente lo que tiene que ver con reforma a las pensiones. Pero fue interpelada, diputada. Serio. ¿Ah? Fue interpelada. Están diciendo que esto tiene que ver con una campaña. Y hay que ser súper serios en esto, Humberto, súper serios en esto. O sea, el diputado Torrealba no puede decir que lo que tiene que ver con el retiro, ¿no es cierto?, de las personas con enfermedades terminales está en esta reforma previsional, porque no está. E incluso es más, los diputados de gobierno, y a mí me consta, le pidieron al ministro de Hacienda que incorporara incluso una ley corta lo antes posible para ver esto, homologando lo que hizo el diputado de la Vaca. Así que eso no es cierto. Lo segundo, tampoco se puede plantear que hoy día en pandemia tengamos que resolver este tema con la reforma de las pensiones. Es ridículo eso, es ridículo, porque lo que necesita plata, la gente necesita plata ahora, no a partir de la reforma de las pensiones, porque la reforma de las pensiones es para la gente que va a jubilar, no para gente que hoy día está en actividad y que no tiene trabajo y que perdió el trabajo. Entonces esa solución es francamente fuera de contexto. Y yo creo que hoy día lo que tienen que hacer los diputados de gobierno es hacer el llamado a su gobierno, a colocar los recursos, ¿no es cierto?, y a buscar la fórmula cómo poder hacer esto lo antes posible, lo que tú decías, Humberto. O sea, la plata se necesita ahora. La gente ni siquiera se está pagando las licencias médicas, Humberto. Ni siquiera
se le están pagando las licencias médicas y cómo va a sobrevivir. Y pero esta es la estaría plata. dispuesta, diputada, por ejemplo, a negarse a estas propuestas si es que el gobierno en los próximos días anunciara, qué sé yo, la extensión o un nuevo IFE o un bono para la clase media? Mira, nosotros lo esperábamos así, en el primer retiro. El problema es que sacó el conejo del sombrero, dijo los 500.000 pesos para la clase media, y mira a la gente que le llegó, restringió, y eso es lo que no ha ocurrido permanentemente. Entonces, yo mira, creo que hoy día hay que actuar con realismo y también con prudencia, pero con inteligencia. Esto lo podemos hacer y tenemos que acelerar la reforma de las pensiones, pero no de la forma como lo está planteando el gobierno, así no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Ah? Y si después interpelada en lo político, mira, él parece que sabe más de mi futuro que lo que sé yo. ¿Ah? Pero decirles que para nosotros lo más importante es que pueda llegar los recursos lo antes posible a las personas y a las familias, que es lo más importante. Es televisión, me tengo que ir. Tenemos un tiempo agotado, le quiero agradecer a los dos por haber estado con nosotros. Hablamos harto de esto y vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, porque se aprobó hoy día la idea de legislar. Gracias a los dos, gracias diputado Torrealba, diputada Sepúlveda, por estar acá en Contigo en Directo. Que estén bien. Nos vamos a ir a una pausa muy rápida y seguimos con más programa. Quédense con nosotros acá en las pantallas de Chilevisión.